Tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres. Nos ves. Canal 12 te ve tal como sos. Te ve tal como sos. Hola amigos, una semana más junto a ustedes aquí en Canal 12 TV desde el programa Cátedra al Aire, este programa de extensión cultural, político, que apunta a aportarles a ustedes miradas, columnistas, invitados sobre la realidad sociopolítica del Valle del Chubut. Bueno, estamos entrando en agosto. Y podemos en sí mismo mencionar los últimos acontecimientos que quería compartir con ustedes. Uno, el debate sobre aborto, que más allá del resultado, quería hacer una reflexión en esta época de tanta desilusión sobre la política, de tanto hartazgo con los políticos, de tanta frustración, que el debate de aborto ha sido un ejemplo para la democracia argentina. Casi 5 meses de reuniones, movilizaciones, expresiones, los medios de comunicación acompañando ese debate, larguísimas sesiones en las comisiones, invitando a todos los especialistas del país a favor y en contra, larguísimos debates entre los legisladores en los medios y en las comisiones del Poder Legislativo y finalmente sesiones legislativas muy parejas y muy agotadoras, con más de un día de debate en algún caso acerca de la modificación de esta ley. Al margen del aborto, esa es la legislatura, esa es la democracia en su mejor expresión, donde están todas las voces y en donde los representantes de la sociedad se toman muy en serio y muy a fondo un debate y un cambio de ley. Yo lo quiero felicitar al Poder Legislativo argentino por este camino recorrido, más allá de si estamos a favor o en contra de qué resolvió finalmente. Porque a veces estamos con toda razón criticando 1000 cosas de los políticos y los diputados, pero nunca resaltamos su tarea. Y este para mí es un caso ejemplar. También decir que en esta cuestión del aborto hay algo de fondo que a lo mejor la comunidad en su conjunto no ha reflexionado, o la invito a reflexionar, que es acerca del modelo bicameral que tiene la Argentina. La Argentina no tiene un poder legislativo idéntico a Uruguay, a Chile, a Francia o a Nueva Zelanda. Cada país, estimados vecinos, decide qué forma le va a dar a su poder legislativo, como bien lo decidió con sus reformas constitucionales hace 80, 100 o 200 años. Depende del país. Nosotros decidimos un modelo de dos cámaras, un solo poder legislativo, uno solo, pero con 2 instancias. Una con representantes que representan, valga la redundancia, al pueblo de la nación argentina. Estos se llaman los diputados de la nación argentina, que son 257, y la segunda cámara legislativa, que son los senadores de la nación, que representan a las provincias argentinas, no al pueblo, a las provincias argentinas y a sus pueblos en segunda instancia, obviamente. Pero como representan a las provincias y no al pueblo, todos los senadores son igual en número de acuerdo a la cantidad de provincias que hay. Es decir, hay 24 provincias, por lo tanto hay 3 senadores por cada provincia y ese es el resultado de los componentes del Senado. 3. Pero como Chubut tiene la misma cantidad de senadores que la provincia de Buenos Aires, sí. Pero ¿cómo puede ser si la provincia de Buenos Aires tiene 10, 11 millones de habitantes y nosotros tenemos 500.000? Precisamente porque no depende de los habitantes, depende de representar a los estados. Y entonces se produce una paradoja, que es que el pueblo, que los representantes del pueblo de la nación argentina, los diputados, votaron a favor de una ley de aborto. Y en cambio, esto se da al revés en la Cámara de Senadores. Es decir,
que las provincias mayoritariamente están en contra, pero el pueblo está mayoritariamente a favor. Por poco, por muy, muy poco. Es bastante loco. Vamos a ver cómo termina esta historia, pero muestra que a lo mejor es hora, entre tantas reformas profundas que la Argentina merece, de ir a un modelo unicameral como las democracias más modernas, sacando Estados Unidos, que es una gran democracia para su interior y que tiene 2 cámaras. En general están primando una sola cámara en donde allí se resuelva. Pero es para otro debate, se verá. Eso requiere reformas constitucionales profundas. La segunda cuestión que quería decirles antes de arrancar con los columnistas del programa es que terminó el Mundial de Rusia. Y me tocó hoy mismo y en esta semana poder charlar con distintas personas que aquí en Tren Lego habían tenido la oportunidad de ir a conocer, a visitar Rusia y a pasar unos días en el torneo de fútbol. Y todos ellos volvieron con relatos, con historias más o menos parecidas. Argentina da la nota negativamente en su comportamiento con respecto a los demás latinoamericanos, a los visitantes europeos, a los turistas del resto asiáticos y del resto del mundo. Da la nota en los comedores, la nota negativa, o por colarse, o por hacer demasiado ruido, o por dejar basura, o por burlarse de, o por pelearse con. Estamos muy mal educados los argentinos y nos estamos encerrando, estamos lentamente siendo un país distinto, pero un país distinto no por sus maravillas y por su sociedad que era, digamos, de alguna manera la sociedad a copiar, como fue la Argentina de 1910, 20, donde todo el mundo la miraba como el faro de América, sino al revés. La Argentina está quedando lentamente, paso a paso, como una sociedad atrasada, violenta, mugrienta, maleducada, prepotente, que no maneja idiomas, que tiene pésimas acreditaciones educativas, pésima relación con la naturaleza, con la basura, etc. Rusia también nos dejó esa enseñanza, y esto no tiene que ver con ningún presidente, tiene que ver con una decadencia cultural profunda que nos está aislando cada vez más. Así que aprendamos que hay que provocar un cambio cultural pronto, más allá de los políticos, del gobernador de turno a quién vamos a votar el año que viene, o el presidente que votemos el año que viene. Esto es mucho más profundo, y bueno, lo quería compartir porque había 4 o 5 relatos de Rusia que no se conocen entre sí, pero que coincidieron perfectamente en el mismo relato. Los argentinos, unos maleducados. Bueno, hoy estamos con Fernando y con Estefanía. Bienvenidos, queridos amigos, jóvenes que nos están ayudando a pensar temas de la sociedad. En el caso de Fernando, ya un licenciado, una persona muy preparada. Fernando, hoy trajiste un tema muy espinoso. Me da un poquito de miedo que no nos metamos en problemas. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tal, José María? Sí, tal como decís vos, el tema de hoy es un tema complicado, por llamarlo de alguna manera, y tiene que ver con el uso que se está dando a las redes sociales para realizar determinados scratches. Me parece importante destacar lo que yo siempre digo, que las redes sociales no son otra cosa que el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y como la sociedad evoluciona, las redes sociales también evolucionan. Se dice que en la actualidad estamos atravesando una 4ª revolución industrial, y eso tiene una incidencia directa en lo que nos está pasando a nosotros como usuarios de redes sociales. ¿Qué es esto de una 4ª revolución industrial? Básicamente, a lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por distintas revoluciones industriales que lo que hacían era cambiar no solo la estructura o la matriz productiva, industrial, comercial, sino también la matriz social del país, del mundo. La primera tuvo que ver con la aparición del vapor, la segunda con la aparición de la electricidad, y la tercera, a principios del siglo XX, tuvo que ver con la automatización de los procesos. Y según varios autores, hoy por hoy, en este siglo XXI, estamos atravesando una 4ª revolución que tiene que ver con, por llamarlo de algún modo, la digitalización de la información, la expansión de la cibernética en la vida diaria de las personas. Y como digo, esto se refleja por un lado en la parte comercial, en la parte industrial, pero también se refleja en el día a día de la sociedad. Y
una evidencia clara de esto son las redes sociales, justamente, las cuales han ido evolucionando. En un primer momento las redes sociales se plantearon o se utilizaban como un espacio de encuentro, un encuentro virtual, un encuentro digital para buscar a viejos conocidos, compañeros de escuela, etc. Fue evolucionando y empezaron a transformarse en una suerte de diario íntimo de las personas, ¿no? Donde cada uno va poniendo su día a día, qué comí hoy, con quién estuve hoy, qué hice hoy, etc. Llegando también a ser usadas para volcar los sentimientos que tenemos en este día a día. Estoy triste, estoy enojado, estoy contento, estoy feliz, estoy viajando, etc. Y en los últimos tiempos empezaron a tener también un uso de pedir justicia o, en su defecto, de hacer scratches. Dame un minuto ahí, antes de ir al corazón de tus reflexiones. Esto de expresarle al mundo cómo estoy hoy es muy sub-30. ¿No? Es decir, como que la gente mayor, salvo los cumpleaños de sus niños, o la compra de un auto nuevo, o el festejo porque su hijo se graduó en la universidad, en general las emociones de pareja, las emociones de rupturas o no, de desamores, se las guarda, era como un tema privado. Este es un tema mío, de mis íntimos, no tengo por qué andar ventilando. Y ahí hay una ruptura muy grande con ustedes, con los sub-30 que dicen, no, yo quiero expresar hoy que tengo bronca y ¿no? Sí. No hay más intimidad en los sub-30. Yo diría sub-35 en realidad, que tiene que ver con un choque generacional. La sociedad, la historia está estudiada a partir de generaciones. Los sub-35, en los cuales nos incluimos con Estefanía, somos parte de la generación llamada Millennial, que es la generación Z, que es una generación que nació de la mano de Internet, entonces está acostumbrada a expresarse a través de Internet, a diferencia de la generación anterior, que es la generación X, que es una generación que está más ligada a la vida individual del ser humano. Por eso justamente tienden a guardarse las emociones, mientras que nosotros tendemos a popularizar lo que nos está pasando, a querer compartirlo, con la falsa creencia tal vez de que mientras más personas nos den un like o nos den un me gusta, más integrados estamos a la sociedad. Bueno, y en esta idea de compartir todo, o sea, Fernando, que estamos, además de todo lo que acabas de contar, por entrar a una era en donde también queremos con las redes estar seguros o castigar a otro. ¿Cómo es esto? Tal cual. No sé si la palabra castigo es la más apropiada en este caso, pero es cierto que se están empezando a utilizar las redes sociales con una función de realizar scratches. El concepto de scratch es un concepto antiguo, ¿no? Viene desde 1995 acá en Argentina, se empezó a utilizar con las leyes de obediencia debida y punto final. Es un concepto que implementó la asociación Hijos, que lo que hacía era justamente realizar scratches, realizar manifestaciones ante las casas de los presuntos genocidas que no habían sido condenados o que estaban impunes, digamos. Tal cual, exactamente. Lo curioso es que eso ha ido evolucionando y ahora encontramos esos mismos scratches en el marco de las redes sociales. Es decir, el scratch no se da ya en el mundo real, sino que se da en el mundo digital. Con lo cual se nos presentan ciertos peligros, por eso decíamos que era un tema escabroso, que tiene que ver con el hecho de la falta de información acerca de a quién se está escrachando y de quién está escrachando, porque se inventan cuentas falsas, cuentas ficticias sin nombre y apellido, que suben la foto de alguien acusándolo de haber cometido tal o cual delito. En muchos casos ese delito es real, es un delito que además está judicializado, así que hay pruebas, pero en otros casos no, y eso genera ciertas problemáticas. El scratch en todas sus formas, más allá del sea digital o no, siempre genera problemáticas, porque justamente estás exponiendo al otro a una situación violenta. La idea básica es, no hay justicia, no me vengan con esta historia de ir al Poder Judicial, esperar 5 años, 20 años, basta. La tomo yo por mi cuenta, sé dónde vive, antes iba y le ponía un grafite que le decía delincuente, chorro, ahora armo una campaña en las redes diciendo vos sos el delincuente, vos sos un violador. Tal cual. Tus palabras lo definen a la perfección. Básicamente el scratch es eso, es un movimiento de participación social en casos de evidente impunidad. ¿Esto es masivo? ¿Es en los jóvenes? ¿Es en todas las edades? ¿Qué estás observando? En el caso de las redes sociales se ha producido una suerte de masificación de los scratches. Empezaron acá en la zona del Valle Patagónico, empezaron al principio en un grupo llamado Mercado del Trueque Trelew,
que se utilizaba justamente en el Facebook para realizar ventas en la zona del Valle. Entonces yo quería vender mi bicicleta, la publicaba en el mercado del trueque y conseguía compradores. Poco a poco el sentido original de este mercado del trueque empezó a difuminarse y empezaron a aparecer los scratches. Los primeros, los más básicos, era yo le vendí tal cosa a tal persona y nunca me pagó. Con lo cual el scratch estaba en cierta manera relacionado con el objetivo del grupo, que era el objetivo de compra y venta. Y poco a poco empezó esto a expandirse cada vez más y empezaron a aparecer publicaciones del tipo: sé que el grupo no es para esto, pero tal persona hizo tal cosa, mi marido me golpea, mi mujer me robó, etcétera, etcétera, etcétera. Y como a todos los argentinos nos gusta un poco el morbo, empezaba a llenarse de comentarios de personas opinando a favor o en contra del escrachado o del escrachado. Sí, yo también lo conozco, sí, yo también. Tal cual, exactamente. Y empezó a vender más eso que el sentido original del grupo. Y así también aparecieron otros grupos destinados a hacer reclamos específicos, como uno que empezó a popularizarse mucho estas últimas semanas acá en la zona del Valle, que se llamaba Comando Antiviolines. Y tenía como Comando Antiviolines, por violadores. Exactamente, Comando Antiviolines. Y de hecho el subtítulo era más esclarecedor todavía y decía: contra los abusadores, violadores y pedófilos de Chubut. Y consistía básicamente en un grupo en el que aparecían nombres de presuntas personas que habían participado de hechos de abuso sexual. Básicamente, describime qué leías, qué veías. Sin dar nombre y apellido, Sí. por ejemplo, se subía una foto o se subía el perfil de Fulanito Pérez y alguien comentaba que Fulanito Pérez la había acosado, la había abusado, la había violado y contaba una historia referida a ese abuso. Una historia tipo párrafo: yo estaba en tal lugar y este señor me agarró. Exactamente. Lo curioso del caso es que muchas de las personas que han aparecido en esta página realmente tenían causas judicializadas, es decir, que el escrache actuaba como una segunda posición después de haber ido primero a la justicia. Y me parece muy curioso esto porque tomé los datos de la Red Nacional de Víctimas de Violencia, que dice que el 70% de las mujeres que han sufrido abusos o violaciones prefieren realizar un escrache público en las redes sociales antes que efectuar una denuncia en la comisaría. Es decir, que se tiene más confianza o se cree más en la justicia inmediata, rápida de las redes sociales que en la justicia lenta y, como todos sabemos, no siempre ciega del país de Argentina. Estefanía, con respecto a esto, las chicas más jóvenes y el uso de las redes sociales, ¿vos ves que en la relación con la frustración del amor, con la denuncia de infidelidad, con el escrache sobre me dejó, también se da en un amplio espectro? ¿Cómo lo están usando? Sí, pero sí, se da en un amplio espectro. Yo creo que las redes sociales fueron un medio que sí ayudó mucho al movimiento de Ni Una Menos, de la violencia de género, a mostrar esa parte que por ahí no se veía tanto y a concientizar a los jóvenes también. Pero también llevarlas al otro extremo de no pensar, porque como no estamos acostumbrados a pensar, a reflexionar, sino a repetir, también se vuelve eso. Y volviendo al tema que había planteado Fernando, sí, he visto ese tipo de páginas, como otra que se llamaba Scratches a Machos en Chubut, y también aparecían un montón de personas que decían el nombre y no decían quién los había denunciado, y como aparecía un violador, al lado había uno que había insultado a una compañera de trabajo, como otro que le había pegado a la mamá, y vos decís, se mezcla absolutamente todo y se crucifica a los hombres sin tener pruebas, a veces sin mostrar las pruebas reales, porque muchas de esas no tenían, como decía, causas judicializadas, así en esa página, pero yo, por lo menos en la que vi yo, muchas no estaban judicializadas. ¿Estoy en lo cierto, Estefanía, o estoy mareado y me da a mí la sensación de que cuando alguien denuncia a otro, una chica o un chico, arranca con 70% de credibilidad? Es decir, lo que aparece allí es, en vez de decir, perdóname, Juan o Pedro, ¿qué datos concretos podés aportar? En vez de plantear este tipo de preguntas es, no te puedo creer, qué terrible, coincido con vos. Inmediatamente hay una solidaridad, un cheque en blanco de tenés razón, sos la víctima, estoy con vos. No, es que pasa de los lados, o sea, está el que te insulta porque no pones tu nombre, por lo que sos. Por eso es muy sensible el tema, porque si a mí me violan y yo subo quién fue mi violador,
y a mí me pone sos una mentirosa, también afecta a la víctima. O sea, afecta a los dos afecta. Yo no creo que sea un medio que sirva, por lo menos ni para la víctima, bueno, para el victimario. Por ahí sí duele más la condena social que la condena judicial. Yo creo que duele más que alguien te ponga que sos un ladrón, que vos sabés que sos un ladrón. Te duele más la condena social. La condena social... Pero como que tendemos a creer, ¿no? Sí, tendemos es decir, decimos, Fernando tal cosa. Qué terrible lo que pasó con Fernando, ¿no? Qué cosa jodida, ¿no? Pero es más fácil creer que ponerse a ver realmente qué hay en el trasfondo. Pero pasa con cualquier noticia, pasa en la televisión. Primero te ponen que sos un violador y después te cuentan cómo salió el juicio. Una cuestión así, porque ha pasado. Gente que dice es violador y al final terminaron que no era un violador, pero ya te quedaste con eso marcado. Quedaste marcado. Hay delitos informáticos. Nosotros hemos tenido aquí programas el año pasado específicos sobre las leyes, las nuevas leyes y cómo esto de a poco va abriéndose camino para contener la difamación, digamos, ¿no? Hay un punto interesante en lo que estás comentando vos, es que a principio de año, en marzo de 2018, por primera vez en la historia de Argentina, se judicializó una causa por escraches públicos en redes sociales. Es decir, se condenó a una persona en San Nicolás que había subido un escrache a la red social, a Facebook, de otra determinada persona. Y se la condenó aduciendo que lo que estaba realizando en la red social era un delito de injurias y calumnias, que está tipificado en el Código Penal. Es decir, que se aplicó el Código Penal a las nuevas redes sociales, a los nuevos movimientos relacionados con las redes sociales. Y hay algo clave en lo que comentaba Estefanía recién, que es la diferencia, para mí al menos, entre escrache y condena social. El escrache debe ser entendido como una metodología premeditada, sistemática de hostigamiento, cuando se hacía en 1995 en la casa de los genocidas o cuando se hace ahora en las redes sociales. Más allá de la causa o el medio, la realidad es esa, es un acto de hostigamiento. Mientras que la condena social, en cambio, es la respuesta espontánea que da la sociedad ante actos aberrantes. Y creo que esa es la clave de estos escraches, entre comillas, en las redes sociales. Creo que se están recurriendo a eso porque nos damos cuenta de que la condena social es inmediata, a diferencia de la condena de la justicia que se extiende en el tiempo. A mí me pasó este año, en 2 oportunidades, que recibí por WhatsApp un archivo que decía, estos son los chorros de Trelew, cuídate cuando los veas, o cosas parecidas. Y cuando vos los abrís, había una lista muy extensa de fotos de señores con nombres, Juan Pérez, que iban pasando, y nada más, ni número de causa, ni nada, digamos, poniendo en el paredón de fusilamiento un conjunto de señores que muy probablemente sacaban fotos de la comisaría, porque el tipo de fotocarnet con el que estaba era parecido al menos a la foto policial cuando se da ingreso, pero ingresar a la policía no te hace inexorablemente ladrón, digamos, ¿no? Uno puede ingresar a la policía por distintos errores o problemas o circunstancias, bueno, no sé. Lo que yo voy es que esto empieza a masificarse como estrategia de defensa y que además apela a cierto prejuicio racial. Cuando vos pones fotos, estos son, y vos querés que los mires, vos lo que estás mirando son rasgos de delincuentes, ¿no? Es decir, ya tiene pinta de, este tiene pinta de, no me embromes. Bueno, todas estas maneras de circular en las redes sociales de justicia, también de autos, hoy les comentaba fuera de cámara, es cierto, me olvidaba, también listados de autos con patentes de chorro. Estos autos son chorros que están en los barrios tal y tal, robando a la gente. Bueno, y nada más, y ningún otro elemento, ¿no? Por ahí, si tenés maldad, metés el auto de tu exnovia en la lista y lo agregás, ¿no? Esto abre a un escenario en el que si la justicia no se reforma y los delitos no se aceleran y los procesos no se aceleran y empezamos a tener una justicia mucho más veloz, esta es la salida popular. Es decir, nunca hay que pedirle al pueblo que reaccione como un intelectual de la Sorbona, ¿no? Es decir, no, la gente no reacciona con delicadeza, ¿no? Claro. Creo que esa es justamente la clave de estos procesos que se están dando en las redes sociales,
que son consecuencia de algo inmediatamente anterior. En el caso que comentabas vos de la difusión de un WhatsApp con fotos de presuntos delincuentes, tiene que ver justamente con la sensación que tiene la gente de inseguridad. Me siento inseguro, siento que el Estado no está respondiendo ante mi sensación de inseguridad, tengo miedo y por lo tanto reacciono así, mandando un WhatsApp con fotos de presuntos delincuentes. Lo mismo pasa con estos scratches por parte de las mujeres. Las mujeres no han encontrado en el Estado argentino una respuesta frente a un fenómeno machista. Entonces, ante ese fenómeno machista, la forma que tienen de reaccionar es justamente con estas campañas en las redes sociales, que una de las más importantes fue, como comentó Estefanía, el año pasado la campaña Ni Una Menos, y este tipo de scratches que buscan una supuesta condena social, que tienen que ver justamente con la falta de respuesta como argentinos, como Estado argentinos, ante determinadas problemáticas. Es cierto. Bueno, Estefanía, en otro programa sabés que tenemos que tocar el tema de las escenas sexuales de la intimidad en las redes, de los jóvenes, que hay programas enteros dedicados a tratar el videíto de Juana, de Pedro, de Andrés, a veces famoso o a veces no, que muestra su última escena de sexo que le robó el que arregló la computadora y todos analizando. Esto también se está popularizando. La foto de la actividad íntima empieza a multiplicarse en las redes, a veces como traición y a veces por los propios autores. Que también está interesante que veamos, ¿no? El final de una vieja intimidad para pasar a una etapa... Sí, como la pérdida de ciertos valores, ¿no? que trajo el uso de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes, como lo son, ¿sí? La intimidad, la sobreexposición, la veracidad también, porque la necesidad de ser, de valorarse, de que te valoren y mentir acerca de lo que sos, qué comés, cómo sos, o crear un perfil de felicidad que por ahí no es tu realidad y también cómo afecta eso en la autoestima de cada uno de los chicos. Claro. Es un tema en que los padres deberían estar como atentos, el excesivo uso de las redes sociales y cómo afecta a los chicos. Nos tenemos que ir. Cuidado, no confunda este programa como enemigo de las redes sociales. Hoy tocamos un tema espinoso del cual... Casualidad pura. Otro día hablaremos de los potenciales maravillosos que tienen las redes sociales. Hasta la semana que viene, muchachos. Nos vemos. Gracias a todos ustedes.